Vamos a hablar de la cápsula número 4 que corresponde a los AINES, y cuando hablamos de los AINES tenemos que recordar la inflamación. ¿Qué es la inflamación? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las etapas de la inflamación? Y es muy simple. Para saber si es un AINE y qué AINES corresponde, en qué inflamación vamos a estar trabajando, debemos saber dónde actúa. Nuestro cuerpo normalmente está generando ciertas modificaciones, renovación, apoptosis, defragmentación, etc. Metabolismo en nuestro cuerpo, en la cual va a generar un rompimiento celular, una degradación celular, y estas células a nivel de fosfolípidos van a estar destrozados. Entonces ahí llegan ciertas sustancias como la fosfolipasa A, que va a tomar estos fosfolípidos y lo empieza a degradar, y aquí se genera principalmente el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es donde actúa directamente la ciclooxigenasa, los famosos COX. Recuerden que existe un COX-1 y el COX-2. Y ahora vamos a hablar del COX-1, fisiológico. Ya está inmerso en nuestro sistema de forma normal. Este ciclooxigenasa produce este ácido araquidónico, el cual, como respuesta normal a esta cantidad de fosfolípidos, ¿ya?, va a hacer la formación de leucotrienos, tromboxano, prostaciclina y prostaglandina. Bien, estas respuestas es metabólica, lo que va a permitir los leucotrienos la regulación de la respuesta fisiológica. Los tromboxanos tienen que ver con la regulación directamente de las plaquetas. Las prostaciclinas y la prostaglandina va a ayudar a mantener esta capa protectora estomacal, va a generar vasodilatación de las arterias renales y también va a mantener el ducto arterioso del neonato. Estos datos son importantes porque quiere decir que si yo estoy administrando un antiinflamatorio inhibidor del COX-1, va a inhibir todos estos procesos. Entonces va a haber una alteración metabólica, pudiese haber una pérdida de la regulación de las plaquetas, pudiese haber una alteración de la cobertura o protección estomacal, generando úlceras, lesiones, ¿ya? Vamos a tener un problema en las arterias y filtración glomerular, y evidentemente si la madre tiene un bebé que está en su vientre, tendríamos una complicación en las últimas etapas del desarrollo por este ducto arterioso, que es el que permite que dentro del vientre materno ocupe la sangre de la madre, ¿no es cierto?, para generar todo este proceso de oxigenación y nutrición del bebé. Porque recuerden que el bebé dentro del vientre materno no respira, ¿cierto?, hace intercambio gaseoso. Y eso tiene que estar preparado para que cuando salga por el canal de parto, ¿cierto?, se empiece a cerrar rápidamente, y cuando ya salga y el bebé respire por sí mismo, eso permita que el aire recircule y no se mezcle la sangre oxigenada con la desoxigenada. Entonces es un dato importante, pero eso es fisiológico. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una lesión importante en nuestro cuerpo? Un golpe, una lesión cualquiera. Evidentemente va a generar un gran número de células dañadas, por ende un gran número de fosfolípidos. Por consecuencia vamos a tener una respuesta del COX-1 insuficiente. Si yo le administro a una persona que tiene una lesión importante, un deterioro por artrosis, por ejemplo, un COX-1, ese no va a hacer efecto porque los niveles de ciclooxigenasa que se encuentran en el ambiente son muy altos. Entonces, al ser tan altos, lo que va a pasar es que actúa el COX-2, y el COX-2, ¿qué va a hacer? Va a aumentar todo, los leucotrienos, los tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas. Esto va a generar todo muy, muy aumentado, generando esta cascada inflamatoria, porque además estos niveles altos de ácido araquidónico va a generar aumento de las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, que van a generar inflamación. Estos además van a actuar en los vasos, generando esta vasodilatación, haciendo que el líquido se genere estos edemas en la zona. Va a entrar sangre, por ende va a poner rojo el tejido, y por la hemoglobina, recuerden. Y además esta sangre tiene temperatura, entonces va a subir la temperatura en la zona. Y ahí tenemos signos característicos, ¿no es cierto? El rubor, tumefacción, dolor, porque además se estimulan los receptores de dolor enviando una señal directa al cerebro que estamos con una anoxia, que estamos con un daño. Entonces básicamente nosotros tenemos que ver un antiinflamatorio que va a actuar en el COX-1, siendo una lesión fisiológica,
o en el COX-2 cuando estamos hablando de una lesión ya más traumática, más intensa. Por eso tenemos que tener claro cuál de los dos. Y existen fármacos que son estimulantes del COX-1, ¿cierto? Y otros estimulantes del COX-2. Yo por ahí les voy a tratar de incorporar alguna imagen donde salen los tipos de antiinflamatorios y cuáles serían contraindicaciones. Bien, muchachos, estamos listos.